Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo vuelvo a leer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana por leer tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra para nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, que todos los que están presentes en esta hora sean bendecidos. Yo te pido, Señor, que todos comprendan, entiendan el mensaje que se va a enseñar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera íntegra, que podamos honrarte a ti, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Tome su lugar. Como bien decía, hoy vamos a hablar acerca de 5 consejos. Voy a tratar de transmitir, enseñar, compartir 5 consejos para resistir la tentación sexual. Una de las áreas favoritas donde Satanás ataca frecuentemente es el área sexual. Ahora, lo sexual no solamente es una tentación para los adolescentes, porque a veces hay personas que piensan que le vamos a creer que solamente los adolescentes batallan con la tentación sexual. Eso no es así. La tentación sexual también está atacando a adolescentes, está atacando a los matrimonios, no solamente a solteros. Cuando uno se quiere casar y es soltero, uno piensa que esa tentación sexual se va a terminar. Uno piensa que al casarse se terminó tentación sexual y ahora no será un problema para los solteros. Esa es una mentira. Todos nosotros somos tentados sexualmente, tanto solteros como en el matrimonio. Por eso yo quiero compartir el día de hoy 5 consejos para resistir la tentación sexual. Pero primero quiero yo afirmar en esta hora y enseñar que el deseo sexual como tal no es pecado. Y es aquí donde me interesa que todos lo comprendamos, porque hay personas como que satanizan el deseo sexual. Y he tenido miembros que en algún momento ven como suciedad el sexo, pero el sexo dentro del matrimonio no debería verse como sucio, porque es algo dado por Dios, y ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es el sexo? ¿Qué es el deseo sexual? Prácticamente el deseo sexual es una emoción. Es una emoción, nosotros tenemos varias emociones. ¿Por qué lloramos? Porque hay una emoción que está allí presente. ¿Por qué reímos? Porque hay una emoción presente. Todas nuestras acciones se deben a emociones, porque tenemos emociones. Entonces, el deseo sexual es una emoción. Pedirle a Dios que te quite el deseo sexual cuando tú tienes, porque yo lo hice cuando yo era soltero, quería ser muy espiritual y le pedía al Señor, Señor, quítame el deseo sexual porque yo quiero honrarte a ti. Pues Dios nunca escuchó esa oración, porque Dios no puede quitar algo que me ha dado. Es una emoción propia de todos los seres humanos. Así que no se va a quitar. Es una emoción que está dentro de nosotros, es un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo con otras personas. El deseo sexual nos motiva a relacionarnos, a compartir intimidad, a mantener relaciones activas y sexuales, a disfrutar y pasarla bien, a sentir placer entre otros. El deseo sexual debe de disfrutarse, o el sexo debe disfrutarse dentro del matrimonio. Deben acabarse, hermanos, aquellas ideologías y pensamientos que el sexo es malo, pero en realidad dentro del matrimonio es algo sagrado para Dios. Es el mismo Dios que lo instituyó. Es el mismo Dios que lo puso dentro de las personas para que lo puedan disfrutar dentro del matrimonio. Y aquí hay una preocupación grande. Fíjense que hay personas que tienen relaciones sexuales con sus esposos o sus esposas, y muchos de ellos no lo hacen por placer. No lo hacen porque en realidad quieren compartirse el uno al otro, sino por un compromiso. Y ese es un problema serio.
Nadie de los casados que estamos acá debería de tener relaciones sexuales por cumplir un requisito dentro del matrimonio. Ese es el peor error. El deseo o el sexo en el matrimonio debe compartirse como algo placentero, algo que trae placer al matrimonio. Pero el deseo sexual dentro del matrimonio no es pecado. El sexo dentro del matrimonio debe ser placentero porque es algo que Dios ha compartido con nosotros. Todos nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos deseos sexuales, excluyendo a un pequeño grupo que se denomina asexuales, es decir, personas que no tienen deseos sexuales. Son contados, son pocos, pero existen personas que nacen sin un deseo sexual. A esas personas se les denominan o se les llaman asexuales. La práctica sexual, decía, que dentro de los estándares de Dios no es pecado y debe disfrutarse dentro del matrimonio. El sexo es algo que Dios planeó para el matrimonio. Cuando Dios creó a la pareja, a la primera pareja, tenía en su mente el Señor darles el regalo del sexo para que ellos disfrutaran el sexo. Así que no es un invento. El sexo no viene de una depravación, no, hermanos, el sexo viene porque Dios así lo planeó para el matrimonio. Por eso estoy diciendo que es algo que Dios estableció dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio podemos considerar que uno de los mejores regalos que nosotros hemos recibido es lo sexual. Así que Dios quiere, y repito esto, Dios quiere que las parejas se amen. Dios quiere que las parejas se amen el uno al otro. Dios quiere que nos casemos. Por supuesto, Dios quiere que nos involucremos en una relación sexual. Y si es su voluntad, Dios quiere también que criemos hijos. Así que en conclusión, en esta parte, la Biblia no prohíbe el sexo, solamente que nos da o nos enseña que debemos esperar hasta que nos casemos. El sexo está preservado para el matrimonio. Si alguien tiene sexo fuera del matrimonio, no estás haciendo las cosas correctas. Por eso es que el sexo antes del matrimonio o prematrimonial se llama fornicación. Ese es el nombre que le da la Biblia, fornicación. Porque Dios creó esta emoción muy especial, una emoción muy bonita, pero la preservó para el matrimonio. Lamentablemente, el diablo siempre busca a distorsionar las cosas que Dios ha creado, cosas santas y cosas para bien. ¿Qué ha hecho Satanás? Pues Satanás ha distorsionado el sexo. De tal modo que las personas hoy no puedan ver el sexo como algo sagrado, como algo importante, sino como otras cosas. Hay personas que se dedican a dar placer sexual y cobran. Eso nunca estuvo en el plan de Dios. A eso se le llama prostitución. Hay personas que tienen sexo con su pareja solo por complacerle el placer a él. Dios nunca tuvo en su mente, nunca Dios tuvo eso planeado. Dios hizo el sexo, y repito esta parte, para que el matrimonio lo disfrute. La pregunta es, los casados que estamos acá, ¿lo disfrutamos o en realidad lo hacemos solo por cumplir un requisito? Usted lo sabrá. No me responda, no, tranquilo, usted lo sabrá. Pero usted tiene que tener presente que el sexo dentro del matrimonio debe disfrutarse. No debe verse como algo sucio. Les decía que tenía un miembro que me decía a mí, pastor, yo no oro después de tener relaciones sexuales con mi esposa. ¿Por qué? Porque me siento sucio. Y yo siento que Dios no me escucha si yo vengo de una actividad sexual. Ay, hermanito, le dije, tenés que disfrutar. Eso es parte de lo que Dios te dio. El sexo es parte del matrimonio. Y mientras esté el sexo dentro del matrimonio, disfrútalo. Por eso es que no hay barrera dentro del matrimonio. Las personas caminan preguntando, ¿y cuántas veces los matrimonios tienen que tener relaciones sexuales dentro de su matrimonio? Pues es que eso no existe. Denle rienda suelta a su matrimonio. Eso no hay límite dentro del matrimonio. ¿Estamos acá? Dentro del matrimonio. Así que los solteros, la única restricción es que deben esperar casarse para poder disfrutar de la emoción del sexo.
Como todos tenemos esta emoción, en algún momento podemos sentirnos tentados. Los solteros se sienten tentados con mucha más frecuencia. Los casados también nos sentimos tentados. Pero debemos aprender a resistir la tentación sexual. Normalmente estamos hablando de cómo resistir el enojo, de cómo resistir la ira, de cómo resistir a las malas palabras, de cómo resistir el alcohol, de cómo resistir el fumar. Pero lo sexual es otra área que debemos resistir nosotros. Porque todos nosotros tenemos esa emoción, así que no se hagan, todos la tenemos. 5 consejos para resistir la tentación sexual. Primer consejo para resistir la tentación sexual. Lo primero es que debes tener presente que ninguna tentación puede derrotarte. Voy a volverlo a decir. El primer consejo para resistir la tentación sexual es que debes tener presente que ninguna tentación puede derrotarte. ¿Quién dice eso? La Biblia lo dice. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo podemos leer en pantalla y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, no hay una tentación. El apóstol Pablo dice que no hay una tentación que nos ha venido a nosotros la cual no podamos resistir. Es decir, todas las tentaciones que nos vienen a nuestras vidas tienen una salida, incluyendo la tentación sexual. Esa tentación que viene de poder o de querer estar con otra persona que no es tu esposa o no es tu esposo, o esa tentación para los solteros de querer estar teniendo una relación sexual con alguien que todavía no es tu esposo o tu esposa, esa tentación podemos resistirla y podemos soportarla. ¿Estamos acá, hermanos? No hay una tentación que nosotros no podamos resistir. Todas las tentaciones que vengan a nuestra vida, Dios ha prometido que nunca nos dejará a nosotros ser tentados más de lo que podamos resistir. Las tentaciones son diversas. ¿Por qué? ¿Por qué son diversas? Porque nosotros somos tentados según nuestra capacidad. Cuando nosotros vemos las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús, vemos tentaciones fuertes. Quizás nosotros en la primera caemos, o quizás en la segunda, no sé. Pero es que cada persona es tentada según su capacidad. Entonces nadie puede venir con la excusa: es que yo caí en un pecado sexual, pastor, porque es que la mujer era bonita, era hermosa. No, hermano, esa mujer bonita, esa mujer hermosa, el Señor te dio la capacidad de poder resistir la tentación. Si tú caes en la tentación, fuiste un cobarde. Es que yo he escuchado varios comentarios: es que si a usted le viniera, hermano, la tentación que me ha venido a mí, yo le aseguro que usted cae. La Biblia no se contradice. La Biblia dice que no hay una tentación que pueda a mí derrotarme. No existe. Tenemos la capacidad espiritual porque el Señor nos la ha dado. Tenemos la autoridad del Señor para resistir cualquiera que sea la tentación que venga, incluyendo el tema que estamos hablando, lo sexual. ¿No es fácil resistir las tentaciones? No es fácil, pero sí podemos resistirlas y podemos salir victoriosos. Así que no hay justificación, repito, no hay justificación para aquellos que quieren justificarse, que cayeron en la tentación, porque la tentación era tan grande. Pudo haber sido grande, pero Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que tú puedas resistir. Amén. Así que el primer consejo es que debes de tener presente que Dios no permitirá que ninguna tentación te derrote. Tienes que tener presente que ninguna tentación puede derrotarte. El segundo consejo: para resistir la tentación sexual, debes someterte a Dios. El versículo que leímos de Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios.
resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una verdad fundamental para cualquier tentación que nos venga a nosotros. Someteos a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. El problema es que la gente quiere resistir al diablo, pero no se ha sometido a Dios. Y si tú quieres resistir al diablo, tienes que estar seguro que estás sometido en Dios. Si no estás sometido en la presencia de Dios y te presenta una tentación el diablo no va a huir. Al contrario, el diablo te va a derrotar. Todos los cristianos tenemos que entender que para vencer las tentaciones y resistir las tentaciones que vienen, debemos someternos a Dios. Si tú te sometes a Dios, ninguna fuerza del diablo, ninguna tentación del diablo podrá separarte, podrá derrotarte, porque no existe. El diablo se tiene que ir, hermanos. Ahora, someterse a Dios, ¿qué incluye? Hay muchas cosas, pero fundamentalmente 3 prácticas importantes que los cristianos tenemos al momento de someternos a Dios. Primero, orando. Es una práctica que nos hace dialogar con Dios, nos hace rendirnos a Dios. Segunda práctica tiene que ver con leer la palabra del Señor. El problema es que muchos ni conocen la palabra de Dios. Mire, ¿cómo yo sé que la Biblia dice que si yo me someto a Dios y resisto al diablo, Él huirá de mí? Leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo Jesús contradijo la tentación de Satanás? Con la misma palabra de Dios. Si usted ve, Jesús siempre citó la palabra de Dios para resistir al diablo. No citó otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, para yo someterme a Dios, debo de leer la palabra, empaparme de la palabra, llenarme de la palabra. Y no solamente eso, debemos también ayunar, porque el ayuno quebranta, porque el ayuno hace que tu cuerpo se someta a servidumbre, hace que tu cuerpo se someta a la voluntad de Dios, te rindes a la voluntad de Dios. Y como el deseo sexual es un deseo carnal cuando no es dentro del matrimonio, entonces a través del ayuno tú puedes resistir esa tentación. Le voy a decir una gran verdad y usted lo sabe. Fíjese en todas las personas que han caído sexualmente. ¿A qué se debe? Dejaron de orar, dejaron de leer y dejaron de ayunar. Como no están sometidos a Dios, están vulnerables. ¿Cómo vas a pelear contra el diablo? ¿Cómo vas a enfrentarte ante los ataques del diablo? ¿Cómo vas a poder resistir al diablo si no estás sometido a Dios? La mayoría van a destruirse, la mayoría van a ser víctimas de Satanás porque no están preparados espiritualmente. Así que estoy diciendo que el segundo consejo para yo resistir la tentación sexual debe ser someterse a Dios. Usted siente un escalofrío raro allí, vaya y sométase a Dios. Siente un deseo que no es correcto porque está fuera de su matrimonio, vaya, busque la presencia de Dios. Yo le aseguro que eso rompe todo deseo mal habido que ha venido a su vida. Amén, hermanos. Porque yo estoy hablando una verdad. Lo que pasa es que muchos no quieren hablar esto, pero yo estoy diciendo una verdad. Todos somos tentados sexualmente. ¿Y cómo nosotros controlamos esto? Sometiéndonos a Dios. Amén. Hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que orar. De esa manera, hermanos, yo le puedo contar miles de testimonios, porque de esa manera es que sobrevivimos. Yo no quiero ser hipócrita con ustedes, porque ustedes saben cómo es la realidad de todos nosotros. Y tenemos que tener presente que esa es la única manera que nos hace estar firme ante la presencia del Señor, sometiéndome, rindiéndome. Señor, yo sé que el deseo es fuerte. Señor, yo sé que la tentación es fuerte. Señor, yo sé que estoy siendo tentado, pero aquí estoy en tu presencia. Señor, yo solo no puedo, pero tu palabra dice: sométanse a mí, resistan al diablo y el diablo se irá. Esa es la manera correcta. Amén.
Consejo número 3 para resistir la tentación sexual: que tus pensamientos no den lugar a la lujuria. ¿Qué cosa es la lujuria? Es un deseo sexual intenso. Yo quiero leer con ustedes segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe dónde es que Satanás ataca? Es su mente. Es su mente. Si él controla su mente, él controla todo. Por eso que cuando a las hermanas un bandido las enamora, ustedes tienen que entender que si ustedes no cubren su mente, ustedes van a ser confundidas. Y esto pasa igualmente para los varones. Si una hermanita comienza a decirle cosas al varón, entonces esas cositas van a enfermar tu mente si no sabes resistirlo, si no sabes controlarlo. Satanás busca cómo controlar tu mente. Entonces, ¿cómo vamos a resistir la tentación? No dando lugar que mi mente se llene de lujuria. Mi mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Mi mente tiene que estar llena de la bondad de Dios, tiene que estar llena de las cosas de Dios. Si tu mente no está llena de eso, entonces hay un vacío, hay un lugar para cualquier pensamiento, incluyendo el pensamiento que estamos hablando, el pensamiento de lujuria. Y eso es un peligro cuando una persona está llena de lujuria. Porque una persona llena de lujuria ni disimula, es que se le ve de largo. Se le nota porque es que ese pensamiento lo delata. Y no puede ver a una hermanita, o la hermana no puede ver a un hermanito porque anda una lujuria del diablo. Pues la mente debe controlarse, porque si la mente se llena de lujuria, amado hermano, el próximo paso es que usted vaya a pecar sexualmente. ¿Y cómo nosotros podemos controlar la lujuria, pastor? Hay muchas maneras de controlarla. Por ejemplo, hay que evitar ver películas o escenas eróticas. Hoy la televisión, las redes sociales y por todo lado hay escenas eróticas. Entonces, los cristianos tenemos que tener cuidado. Yo no voy a irme al extremo a decirle, mire, usted ya no use redes sociales. No, usted las puede usar, pero usted tiene que tener presente que allí hay pornografía, que allá hay mujeres desnudas, que allá hay hombres desnudos, que allí hay cosas sucias, hablando en el sentido depravado sexualmente. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestra mente se llene de lujuria? No ande viendo basuras. ¿Qué hace un muchacho viendo pornografía? ¿Qué hace una mujer viendo pornografía? Un cristiano, eso te llena la mente de suciedad. La mayoría de las personas que están llenas de lujuria es porque viven viendo escenas, películas eróticas y pornográficas. No debemos nosotros dejar que nuestros pensamientos sean controlados. Debemos controlarlos nosotros. No deberíamos ver a nuestra hermana, o las mujeres no deberían de ver a sus hermanos con lujuria. Deberíamos de vernos como hermanos en Cristo que somos, porque eso es lo que somos. Amén. Eso es lo que somos, hermanos. No deberíamos de verla con otra intención al hermano o a la hermana de la iglesia. Y una de las cosas que nos ayuda a nosotros a poder controlar nuestros pensamientos de la lujuria es ocupar nuestra mente en cosas productivas. Miren, hermanos amados, hay personas que no tienen ni tiempo de entrar a las redes sociales. Pregúntele por qué. Porque tiene tantas cosas que hacer. Y como su mente está ocupada, entonces no hay lugar para otra cosa. Por eso es que la mayoría de los jovencitos, adolescentes, viven viendo porquerías en las redes sociales, porque no tienen nada que hacer. Algunos ni quieren estudiar. No quieren trabajar, no quieren colaborar en el hogar, no quieren hacer nada. Pero el papito le dice, tome su teléfono, vea, disfrute. Claro, una mente libre y desocupada está propensa a cualquier suciedad que puedan ver en las redes sociales. Queremos tener una mente libre de lujuria, entonces evitemos y ocupemos nuestra mente en cosas productivas. Si estás estudiando, involúcrate en el estudio. Amén. Si te sientes tentado, entonces busca a Dios.
Busca la presencia de Dios y te aseguro que ocupando tu mente en las cosas de Dios, en las cosas productivas, ese deseo maligno se va a ir. Una de las cosas que yo quiero dejar firme, y siempre lo he dicho en mis enseñanzas, es que no hay una cosa, no hay algo que pueda dominarnos a nosotros. Hermanos, nosotros no somos dominados por el pecado. Nosotros no somos gobernados por el pecado. La Biblia dice que Cristo venció al pecado. Y como Cristo venció al pecado, nos dio a nosotros autoridad. Ya no se enseñorea el pecado de nosotros. Así que nosotros tenemos autoridad sobre cualquier espíritu que se levante para dañar nuestra vida. Nosotros tenemos la autoridad, pero debemos colaborar, como dice el texto bíblico, llenarnos nuestra mente de cosas productivas para derribar argumentos. Podemos leer una vez más 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. ¿Cómo derribas argumentos? ¿Cómo derribas algo? ¿Acaso una persona toda tembeleque puede derrumbar algo? ¿Verdad que no, hermanos? Para derrumbar argumentos y altivez que se levanten en contra de nosotros, yo tengo que estar firme. Yo tengo que estar fuerte espiritualmente. De esa manera yo voy a derribar todas las cosas que se levantan y que van en contra del Señor, que van en contra de su palabra, y voy a llevar todas esas cosas al pensamiento y a la obediencia de Cristo, porque allí están vencidas. Porque allí se sujetan, porque allí no nos pueden gobernar. Así que el tercer consejo para que tú puedas evitar o resistir la tentación sexual es que tus pensamientos no le den lugar a la lujuria. Consejo número 4. Este es un consejo para los solteros. El consejo para los solteros es que en el noviazgo deben evitar tocarse. Y no solamente en el noviazgo. También esto implica, aun cuando no tienes novio y eres una persona muy libre, puedes dar ocasión de que hayan tocamientos o roces que pueden provocar un deseo exagerado sexualmente. Hermanos, los solteros tienen que entender que dentro del noviazgo, si es que ya tienen un noviazgo, deben respetarse. Y disculpe que yo me meto mucho con los padres, disculpe, pero es que los padres a veces son muy alcahuetos. ¿Cómo le vas a permitir a tu hija que se vaya a cualquier lugar con tu novio? No importa, es que son cristianos. No pasa nada, que disfruten. Ella la llama a la hija y le dice: mamá, fíjate que no voy a poder ir hoy porque mi tía me dijo que me quedara. Entonces nos vamos a quedar. ¿Qué te parece? Sí, hijita, disfruta, no pasa nada. A veces los mismos padres tapan o tratan de ser muy alcahuetos, y ese es un problema. Los padres, mientras los hijos están en casa, ¿quiénes ponen la regla? Los hijos. Los padres, no sean cobardes. Mantengamos el orden en la casa, nosotros somos la autoridad. Nadie más. Pero los solteros tienen que evitar andarse tocando. Si usted no quiere estar en ese aprieto sexualmente, deje de andarse tocando. A mí me preguntan: pastor, ¿en el noviazgo se pueden besar los muchachos? Pregúntele a una persona de antes, de unos 40 años, ella le va a dar la respuesta. No, hoy sí se puede, pero antes no. ¿Qué provoca el beso? A ver, ¿qué provoca el beso? Y más esos besos que se dan los chavalos de ahora, que parece que están comiendo caramelos. ¿Ah? ¿Qué provoca eso? Eso provoca deseo sexual. Y le estoy hablando con sinceridad. Usted lo sabe, hermano, usted lo sabe. Eso provoca deseo sexual. Entonces, si usted me pregunta, le voy a decir: no, hermano, evita lo más que puedas, hermano. Y nunca andes en parte sola, porque ese es un peligro para ambos. Así que de retiradito, si podés compartir, claro, hacelo, pero con cuidado. Porque el momento que tienes un lugar a solas, tienes libertades, hermana y hermano. Si no pones reglas, allí se terminó todo. Amén. Entonces el consejo para los solteros, si quieren resistir la tentación sexual,
Pongan reglas en su noviazgo. Somos cristianos. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los otros. Hablo de los cristianos. Los otros viven sin reglas y hacen montones de cosas. Estoy hablando de la gente cristiana. Porque para los de afuera ellos no resisten la tentación, más bien la buscan. Ellos no resisten nada. Ellos la buscan. Nosotros tenemos que batallar con eso porque Dios estableció el sexo para el matrimonio. Entonces, si yo quiero honrar a Dios en ese aspecto, honrar mi vida en ese aspecto, debo luchar por consagrarme sexualmente hasta el matrimonio. Y durante el noviazgo, cero tocamiento. Eso no es de Dios. Que eso no le agrada a Dios. Cuando se case, hermano, no hay límites. Es su esposa o su esposo. Es hasta entonces que las personas pueden disfrutar una vida sexual. Hasta entonces. ¿Estamos acá? Y consejo número 5 para terminar. ¿Cómo nosotros podemos resistir la tentación sexual? Número 5. Recuerda que eres una nueva persona en Cristo. Y vamos a leer un versículo, quizás vamos a leer 5 versículos de la Biblia, vamos a proyectarlos. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice de esta manera: porque nosotros también éramos, ¿verdad? No somos. Éramos, diga conmigo, nosotros éramos. Dígalo más fuerte, nosotros éramos. Mire lo que éramos nosotros en otro tiempo: insensatos, rebeldes. Así que la Biblia nos está delatando lo que nosotros éramos. No se esté preocupando porque esconder tanta cosa. Usted era un insensato y rebelde, yo también. Extraviados. Y mire lo que éramos: esclavos de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es la fuente de todos los deseos. La concupiscencia es de allí donde vienen todos los deseos de la carne. Todos. Es la raíz, es la fuente de donde se producen los deseos sexuales, los deseos carnales y todos los deseos que van en contra de Dios. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Éramos libres de esos deseos? Éramos esclavos. ¿Qué hace un esclavo? ¿Tiene libertad? ¿Puede elegir? ¿Puede decidir? No, el esclavo es alguien que se sujeta a ello. Pues nosotros éramos esclavos del deseo. Es por eso que antes de conocer a Cristo no sentíamos nada de rechazo cuando mirábamos a una muchacha desnuda, o cuando la mujer miraba a un hombre desnudo. No sentía nada porque ella vivía en ese deseo de concupiscencia. Hoy nosotros no. Al menos los cristianos sentimos rechazo, sentimos algo y lo vemos como tentación, no lo vemos como una oportunidad. ¿Estamos acá? Entonces, éramos esclavos de la concupiscencia y deleites diversos. Miren, era un montón de deleites. Fiestas, pachanga, purísima. Bueno, algunos siguen yendo a la purísima. Hay que ser libre de eso, hermano, hay que ser libre. Deleites diversos, había en la fiesta, el licor, el sexo, todas esas cosas, nosotros éramos esclavas de ellas. ¿Cómo vivíamos? Viviendo en malicia. ¿Qué éramos? Envidiosos. Por eso es que dentro de la iglesia la envidia no debe estar presente, porque la envidia es una obra de la carne. Aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Era nuestra condición. Pero dice ahora el apóstol Pablo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios? Nos salvó. ¿De qué nos salvó? De los deleites, de las cosas perversas, de todas las cosas que estábamos allí siendo esclavos. El Señor nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No se sienta tan orgulloso por lo que es, sino por misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué somos salvos? ¿Por obra humana? Porque es que yo decidí, pastor, yo decidí abandonar ese pecado sexual y ahora yo soy el que soy.
No, usted está equivocado. La Biblia dice que no es por obras humanas, es que Dios tuvo misericordia. Y la obra del Espíritu Santo nos regeneró, nos renovó y entonces nos dio una nueva identidad. Mira el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Éramos, vuelva a decirlo conmigo, éramos. Entonces, como éramos, teníamos prácticas tan diferentes a hoy. Pastor, ¿en qué se diferencia una persona creyente y una no creyente? En un montón de cosas. Porque antes éramos, hoy ya no somos. Ahora somos una nueva persona porque Cristo nos ha dado identidad. Él nos ha dado una identidad. Y si el Señor nos ha dado una nueva identidad, se espera que vivamos piadosamente. Pero vivir piadosamente no es fácil. ¿Por qué no es fácil vivir piadosamente? Porque tenemos un contexto tan sucio, tenemos un mundo tan sucio, que no es fácil vivir piadosamente. La Biblia dice en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieran vivir, miren, si usted en realidad quiere vivir piadosamente, ponga atención a este versículo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Entiéndase persecución en su sentido original como ser perseguido para ser muerto por causa de Cristo. Pero entiéndase en este contexto persecución en todos aquellos deseos, en todas aquellas pasiones, en todas aquellas tentaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ser perseguidos. ¿Querés vivir piadosamente? Entonces el sexo se te va a aparecer por todos lados. A mí me decía un muchacho, ¿por qué será, pastor, que ahora que soy cristiano, montones de mujeres me aparecen? Y cuando no era cristiano, ninguna. Pues porque tú decidiste vivir piadosamente, por esa causa vas a sufrir persecuciones. Pastor, ¿por qué será que ahora los problemas se han aumentado? ¿Por qué será que el vecino se me ha ido en contra? ¿Por qué será que la familia se ha ido en contra ahora que soy cristiano? Se esperaba que fuera diferente. Si has decidido vivir piadosamente, vas a padecer persecuciones. Alguien podría decir, pastor, pero es que la vida que yo vivía antes no era sufrimiento, no sentía culpa, no me sentía culpable de las cosas. Ahora sí, claro. Porque eres una nueva persona, has sido regenerado y vas a ser perseguido por todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y esas cosas van a producir en nosotros una tentación. No es malo y no es pecado ser tentado, porque todos somos tentados. Jesús fue tentado. Nosotros somos tentados de diferentes maneras. Lo que pasa es que algunos en lo sexual, que es el tema que estamos hablando, otros en mentir, otros en robar. Las tentaciones en todos nosotros son diferentes, pero no dejan de ser tentaciones. Y tampoco no dejan de tener el propósito de apartarnos de la verdad y apartarnos de lo correcto, de lo moral, de lo piadoso. Las tentaciones tienen ese propósito de destruirnos a nosotros. Por eso, hermanos, si hemos decidido vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir tentaciones, persecuciones como nunca. ¿Oyeron? Porque ese es el precio que nosotros pagamos por servir a Dios. Termino y concluyo diciendo que todos nosotros podemos vencer la tentación sexual. Todos. Ya no existe en la actualidad ninguna tentación que a nosotros nos pueda derrotar. No hay, no existe. Por eso yo le quiero recordar que debe someterse a Dios, cuidar sus pensamientos, evitar toques inapropiados y no olvidarnos que somos una nueva persona en Cristo Jesús. Tenemos identidad y como somos una nueva persona en Cristo, se espera que nuestro comportamiento sea diferente.
¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo puedo vencer todas las tentaciones, incluyendo la sexual, porque tenemos la autoridad de parte de Dios de vencerlo. ¿Ok? Así que déjese de estar justificándose. No, es que yo tuve 20 años sola, y entonces como tuve 20 años sola y apareció ahí una bendición, entonces mira, déjese de cuento. Es que mi esposa se fue para España y yo le esperé 5 años, pero pastor, 5 años, yo soy un hombre, usted sabe. No, déjese de cuento. Usted puede resistir la tentación. Usted tiene la capacidad. Si usted cae es porque es cobarde. No hay otro punto, no hay otro aspecto. Quien cae en la tentación es que no pudo resistirla. Pero podía, sí podía. Porque el Señor nos ha dado autoridad y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Porque nosotros dominamos por medio del Señor Jesús los deseos de la carne. ¿Están acá? Quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por recibir tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Padre, por decirnos verdades fundamentales en tu palabra. Señor, estamos agradecidos, estamos alegres porque tú, Señor, siempre tienes una palabra para nosotros.